¡Qué emoción! Vamos al Monte Carmelo del lado de un monasterio que se llama Muhracá y allí está, es un punto más alto. Vamos viajando por toda la cordillera, salimos de Haifa y vamos hacia el este, donde se cree que pasó el evento que menciona la Biblia en Primero de Reyes, el capítulo 16 al 18, donde habla del encuentro de Elías con los profetas de Baal, ¿recuerdan? Llegamos a este punto y este punto es una parte clave porque desde allí, desde esta altura, puedes ver todo el valle de Jezreel, o también que es el valle del Armagedón. ¿Recuerdan en la Biblia que habla de la última batalla y del nivel al que iba a subir la sangre por la batalla que iba a haber en Armagedón? Pues este es el valle. Cuando uno piensa que este lugar está verde, es porque realmente comparado con los lugares donde es desértico, esta zona sí es verde. O sea, sí hay vegetación y hay árboles y hay cultivos. Por eso el Monte Carmelo significa la viña de Dios y es un símbolo de fertilidad. Por ejemplo, algunos profetas decían: el Monte Carmelo no será fértil, porque el Monte Carmelo, la fertilidad del Monte Carmelo implicaba vida, implicaba felicidad, gozo. A veces estos profetas decían: será como el Monte Carmelo en todo su gloria y esplendor. Entonces, el Monte Carmelo siempre ha estado verde, está en alto, entonces tiene una vegetación muy hermosa. De hecho, aquí es casi el final de la cordillera y desde aquí puedes ver por un lado el valle de Jezreel, pero del otro lado, del lado poniente, tienes la costa allí, puedes ver el mar en un día claro. Desde aquí puedes escuchar también el sonido de los aviones caza israelíes. Es asombroso, pero se escucha la potencia de estos aviones que manifiesta la importancia que tiene Israel dentro de los países del mundo. Vamos a recordar un poco de historia. El pueblo hebreo o el pueblo israelita se había dividido en dos. Ya se había hecho el reino del norte, Israel, y el reino del sur, el de Judá. Uno de los reyes, el sexto rey de Israel del reino del norte, establece Samaria como la capital. Y Samaria está aquí. Ahorita nosotros estamos en este punto, en el monasterio de Muhracá, y la capital del reino del norte está aquí en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Pero después de la muerte de Omri, su hijo Acab es el séptimo rey, llega a ser el séptimo rey de Israel. Y ahí es donde empieza nuestra historia en Primero de Reyes 16, 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá.
Al mismo tiempo está diciendo quién estaba reinando en el reino del sur. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, pues Acab escogió a Jezabel como su mujer, y ella era una fenicia, porque los sidonios eran parte del reino de los fenicios, y era una fenicia que adoraba a Baal. Ahora, Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad. En el momento en que Acab trae la influencia perversa con Jezabel, escogiendo casarse con una mujer impía, entonces esta mujer llega y empieza a influenciar. Baal era un dios carnal con un aspecto sexual que no nos extraña la forma en que le ofrecían ofrendas carnales y perversas en libertinaje. Tenía una consorte o una esposa, una diosa esposa, que se llamaba Acera, de modo que los servicios que le ofrecían eran orgías licenciosas y libertinaje sexual dentro de todas sus ofrendas. O sea, una inmoralidad y perversión terrible. Era la forma de mostrarle adoración, el libertinaje inmoral y perverso. Yo creo y estaba pensando que hay dos cosas en la que nuestra cultura es muy similar, porque el dinero lo que hace a la gente próspera y el placer son dos dioses contemporáneos a los cuales nuestra cultura adora, tristemente. La búsqueda del materialismo y la sexualidad humana son dos áreas tan fuertes y corrientes que determinan el rumbo de nuestra sociedad. Tristemente es así. Y luego seguimos en el versículo 32, dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí vemos la importancia que él le dio, la influencia que tuvo Jezabel en Acab y en el pueblo de Israel, al empujarlo o motivarlo a hacer un altar a Baal. Y la puso en Samaria, o sea, como en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mandó a elaborar una imagen de Acera, de la consorte o la esposa de Baal. Ahora, en el versículo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías fue el primero de los grandes profetas. Su nombre significa Jehová es Dios. Dios iba a eliminar lo mejor que Baal podía ofrecer, pues quitó la lluvia durante 3 años por la voz y la autoridad que Dios le había dado a Elías, porque el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¡Qué terrible! 450 de Baal y 400 profetas de Acera, 850 profetas.
que eran mantenidos por Jezabel, la perversa Jezabel, la inmoral Jezabel. Estaba en un puesto de autoridad y influenciaba al pueblo a adorar a estos ídolos. Entonces Acab convocó todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, no dijo nada. Todo el pueblo estaba dudando y no sabía quién era Dios. Habían perdido el rumbo completamente. Todos ellos estaban guiados por el materialismo y la sensualidad de su tiempo, disfrutando del pecado y los deleites del pecado. Qué terrible, porque aún en el tiempo de Josué, cuando él les preguntó: escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Pero aquí el pueblo no respondió palabra. ¡Qué tremendo! Este es el monte Carmelo, donde Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal y de Acera. Este es el punto donde Dios permitió que hubiera una contienda entre su siervo Elías, que significa Jehová es Dios, y los 850 profetas de Baal, que servían al pecado, al materialismo, a la inmoralidad, a la sexualidad, a la sensualidad. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, para chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Había un altar que estaba arruinado por la falta de uso. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ya no era usado, Dios ya no era adorado en la nación, en esta nación, en el reino del norte. Y Elías estaba tratando de que a través de él el pueblo supiera quién era el verdadero Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadle sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Lo llenó de agua, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja,
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estaban diciendo: Elías, Elías, porque el nombre de Elías significa Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. El arroyo de Cisón es muy cerca de aquí, solo bajan y llegan al arroyo de Cisón. Y allí estaba Elías y donde degolló a los 850 de profetas de Baal. No hay un punto de comparación de nuestro Dios santo y eterno con un Dios, el Dios de este mundo lleno que guía a los jóvenes al materialismo y los encamina en la sensualidad y en la inmoralidad del placer. Y es maravilloso ver que Jehová es Dios sobre todos los tiempos, sobre todas las edades. Después de eso, Dios mandó la lluvia sobre el pueblo de Israel. Y no importa nuestra ocupación, pero cualquiera que sea salvo ha recibido dones y talentos. Y Dios quiere que mostremos al mundo cómo es Él. Que nuestra vida, nuestro nombre, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos muestren al mundo cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Y la gloria de Dios se manifestará. Si hacemos por Dios lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces la gente que nos observa lo verá a Él. Ese es nuestro mandato, eso es nuestra obligación, esa es nuestra labor y nuestro propósito en esta vida. Tenemos que luchar por eso. Y después de pasar un tiempo precioso viendo y conociendo este lugar donde fue la batalla entre Elías y los profetas de Baal, pudimos gozar de la comunión del Señor y sobre todo de una genuina felicidad. El hecho de estar conviviendo con los hijos de Dios y poder disfrutar del pan juntos nos trae tanto gozo que no necesitamos una botella de alcohol o drogas o narcóticos, porque la divina presencia del Señor inunda los corazones de su pueblo, mostrando que Él es suficiente para llenarnos de gozo y alegría. Así que me despido de ustedes dándoles gracias por haber visto este video y sabiendo que pronto nos veremos. Que Dios les bendiga.